Ya, la hoja de trabajo les envié justo ayer en la noche, subí el archivo, entonces para trabajar en eso, para que le revisen. Y vamos a iniciar ya la clase. Ya. Déjenme prepararles el archivo e iniciamos la clase. Hoja 7. Ya, a ver. Voy a compartirles la pantalla y vamos a iniciar ya la clase. De antemano mencionarles que derivada de la función inversa no la vamos a estudiar como tal porque les voy a indicar cuál es el problema de eso, ¿no? Eso tiene un problema y hay que entenderlo. Ya les voy a compartir la pantalla y vamos a iniciar la clase. Ya. Primero vamos con derivada de la función implícita, ¿no? Vamos a entender lo que corresponde. ¿Cuáles son los problemas que se darían en esto, ¿no? Entonces, a ver. Se pausó. Ya. Dice CAF, una función de reales a reales y definida implícitamente por la ecuación dada a continuación. Calcule y' de f de x y y. Ya. A ver, lo que se había mencionado es de que, por ejemplo, una función definida de forma explícita es la siguiente. O sea, perdón, y igual a x al cuadrado más 5. Eso es explícito. O por ejemplo, y igual al coseno de la raíz de x más 3. Eso es explícito. Cuando no se pueda despejar y, ahí estamos hablando de funciones implícitas. O sea, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio D. Vamos a hacer el ejercicio D. En el ejercicio D nos dice y a la menos 3, y a la menos 3, x a la sexta, más y a la sexta, x a la menos 3, x a la menos 3, y esto igual a 2x más 1. Ya. Vamos a encontrar de y a de x. Y es función implícita, ¿no? Y es función implícita. ¿Qué quiere decir que sea función implícita? Que no voy a tratar de despejarle. No voy a tratar de despejarle. Lo que voy a considerar o lo que voy a tener en cuenta es el siguiente proceso de operación. Vamos a derivar todo con respecto a x, ¿no? Como busco de y de x, voy a derivar todo con respecto a x. Entonces escribo la derivada respecto a x de ¿qué? De y a la menos 3, x a la sexta, más y a la sexta, x a la menos 3. Y esto es igual a la derivada respecto a x de 2x más 1. Ya. En mi cabeza, lo que tiene que estar es lo siguiente, a ver. Y es función implícita. Eso significa que el y que estoy viendo en verdad es y en función de x. ¿Sí? Lo que en verdad estoy viendo es que el y está en función de x. Como está muy difícil despejar, no lo hago. Pero en mi cabeza está que ese y es una función que depende de x. Sí, es una función que depende de x. Ahora, voy a derivar. Sigo muy bien. Voy a derivar una función que depende de x. Ese y está dependiendo de x. Digo ya muy bien. Esto
le puedo ver tranquilamente como que fuera y de x elevado a la menos 3. Y digo, ¿dónde he visto esa clase de funciones? Eso he visto cuando derivé por regla de la cadena. Digo, muy bien. Derivo primero la menos 3 y luego la derivada de la interna. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces, la derivada de un producto, y a la menos 3 por x a la sexta. Derivada de la primera sería menos 3 por y a la menos 4 por, aquí ya derivé el polinomio, por la derivada de la interna, por de y a de x, por x a la sexta. Más derivada de la segunda sería 6x a la quinta por y a la menos 3. ¿Ya? Más, aquí tengo de nuevo otra derivada de un producto, derivada de la primera. Entonces digo, a ver, este y en verdad es y en función de x, entonces es como regla de la cadena. Sería 6 y a la quinta por la derivada de la interna de y a de x por x a la menos 3 menos 3x a la menos 4 y a la sexta. Y todo esto igual a 2. La derivada de 2x más 1 con respecto a x es 2. Y ahí está. ¿Sí? Y ahí está. ¿Tienen, chicos, alguien de ustedes tiene alguna pregunta? Siempre que les digan derivación implícita, piensen que ese y en verdad es y de x. Para que vean que debe aparecer un dy a de x. Este y a la menos 3 en verdad es y en función de x. Este y a la sexta, o sea, en verdad es de esto. Entonces, si quiero derivar esto, lo último que le hago a la función y es elevarla a la sexta. Entonces sería 6 y de x a la quinta por la derivada de la interna. Y prima. De ahí viene este de y, de ahí viene este de y. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta? Lo interesante de esto es que la derivada es lineal. De y de x es lineal. Veamos qué quiere decir eso. Voy a agrupar estos dos términos que tienen el de y de x. Aquí me quedará menos x a la sexta 3y a la menos 4 más 6y a la quinta x a la menos 3. Esto es igual a 2 más 3y a la sexta x a la menos 4 menos 6x a la quinta y a la menos 3. ¿Qué significa que sea lineal? Que para despejarle simplemente debo multiplicar o dividir. La derivada de y con respecto a x ha sido 2 más 3y a la sexta x a la menos 4 menos 6x a la quinta y a la menos 3. Y todo esto sobre 6y a la quinta x a la menos 3 menos x a la sexta menos 3x a la sexta y a la menos 4. Y ahí termina el problema. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta? Ya.
Eso significa que sea lineal, ¿no? O sea, la función quizá no la pude despejar. Y de hecho no pude. Pero a la derivada sí la puedo despejar. Sí, a la derivada sí la puedo despejar. Ahí termina el ejercicio, ¿no? Ahí termina el ejercicio. Escribamos bien esto que se veía borroso. Sería menos 3 x a la sexta y a la menos 4. Y ahí termina el problema. Recuerden, no recuerden, o sea, y en verdad es y en función de x para que puedan ver que es derivada de la función más grande. O sea, lo último que le haré a la función y será elevarle a la menos 3. Y siempre por la derivada de la interna. De y de x. De y de x. Veamos otro problema. ¿Sí? No sé si tienen preguntas sobre este ejercicio. Veamos otro, por ejemplo. xy igual al seno de x más y. xy igual al seno de x más y. La misma pregunta, encontrar y'. Digo, ya, muy bien. Y' es la derivada respecto a y de x. Debo derivar respecto a x. Digo, la derivada respecto a x de xy es igual a la derivada respecto a x del seno de x más y. Y una vez más, recuerden, ¿sí? Este y que ustedes están viendo, en verdad es y en función de x. ¿Sí? El y que ustedes están viendo, en verdad es y en función de x. Ya. Aquí tengo la derivada de un producto. La derivada de la primera, que sería x. 1 por la segunda. Más la derivada de la segunda, la derivada de un polinomio de grado 1. Solo queda 1. Sería x por 1. Y como no es y, sino es y de x por la derivada de la interna. O sea, de y a de x. Esto es igual. La derivada de un seno es coseno. Por la derivada de la interna. La derivada de x con respecto a x es 1. Más la derivada de y con respecto a x. Más de y a de x. Y ahí está la derivada. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta? Recuerden que este y en verdad es y de x. O sea, siempre que derivan lo que tenga y, va a aparecer un de y de x. Obligatoriamente va a aparecer un de y de x. Opero un poco esto y me queda y más x de y de x. Esto es igual al coseno de x más y más el coseno de x más y por de y de x. En un solo lado voy a tener todos los términos de y de x. Me quedará de y de x que multiplica a x menos el coseno de x más y. Esto es igual al coseno de x más y menos y. Y la derivada que estaba buscando es coseno de x más y menos y sobre x menos coseno de x más y. Y ahí termina el ejercicio. Entonces, miren que despejarla la derivada es fácil porque solo voy a o bien multiplicar o bien dividir. En este caso mandé todo a dividir, ¿no? Pero esa es la lógica del ejercicio. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta sobre este problema? Ya, hagamos otro ejercicio. Si no hay preguntas. El micrófono. Escuchar más.
Ya, a ver, si no tienen preguntas, sigamos. No es difícil, no es difícil, pero sí vale la pena el entender que en derivada de la función implícita, o cómo me doy cuenta que tengo que aplicar derivada de la función implícita, porque no tengo despejado y. Si no tengo despejado y, entonces derivo implícitamente. Veamos, por ejemplo, este. E a la x sobre y igual a x menos y. E a la x sobre y e a la x sobre y igual a x menos y. Derivo implícitamente. Derivo respecto a x. E a la x sobre y, esto es igual a la derivada respecto a x de x menos y. ¿Ya? Digo, a ver, derivo. ¿Qué es lo último que hago? Aplicar una exponencial. Entonces derivo una exponencial. ¿Cómo queda la derivada de una exponencial? La misma función, e a la x sobre y, por la función interna. Digo, a ver, x sobre y, la derivada de una división, la derivada de un cociente. Digo, a ver, derivada del numerador, 1 por el denominador, menos la derivada del denominador, es de y a de x, por el numerador, y todo esto sobre el denominador elevado al cuadrado. La derivada de una resta, derivada de la primera, derivada de x con respecto a x es 1, menos la derivada de y con respecto a x. A ver, cuestiones que ustedes pueden hacer, pueden realizar sin ningún problema, es escribir el y'. O sea, en lugar de escribir de y a de x, pueden escribir el y'. He visto que hay gente que está acostumbrada, más o menos por lo que aprendieron en newtoniana, a escribir un y punto. O sea, pueden hacer eso, es simplemente una notación, no hay ningún problema en eso. No hay ningún problema en eso. Ya, derivé y derivé implícitamente. ¿Tienen alguna pregunta hasta este punto? Ya, opero esto y me quedará a mí e a la x sobre y e a la x sobre y al cuadrado, menos x e a la x sobre y al cuadrado, por de y a de x, igual a 1 menos de y a de x. Paso todos los de y a de x a un solo lado, me quedaría de y a de x, que multiplica a 1 menos x e a la x sobre y al cuadrado, y esto es igual a 1 menos, ya. Y finalmente despejo, paso a dividir todo este término. Me quedará 1 menos e a la x sobre y dividido para 1 menos x e a la x sobre y al cuadrado. Y ahí termina el problema, ¿no? Y ahí termina el problema. ¿Tienen, chicos, alguien de ustedes tiene alguna pregunta? Recuerden, sí, recuerden de que ese y que ustedes están viendo en verdad es y de x. Por eso aparece este diferencial. Sí, por eso aparece este diferencial. Por eso aparece este diferencial. Porque en verdad es y de x, o sea, por la derivada de la interna. Por la derivada de la interna. O sea, por ejemplo, si tuvieran en algo, yo que sé, y a la sexta, dicen, a ver, esto en verdad es esto.
y de x y todo eso elevado a la sexta. Lo último que ustedes hacen es elevarle a la sexta, entonces esa es la función externa, derivan eso. Y ahora se concentran en el argumento. Ahora dicen, esto. La derivada es y'. De ahí sale este de y de x, ¿no? De ahí aparece este de y de x, de ahí aparece este de y de x. Eso, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Ya. Hagamos un último problema de esto de derivada de la función implícita y luego pasamos a lo que corresponde a función inversa. Hagamos este. E a la y seno de x igual a x, x más y. E a la y seno de x igual a x más xy. ¿Ya? Y vamos a encontrar de y de x. Lo primero que hacemos, derivamos respecto a x. La derivada respecto a x de e a la y seno de x. Este es igual a la derivada respecto a x de x más x por y. ¿Ya? Digo aquí, a ver, tengo la derivada de un producto. Digo, a ver, derivada de la primera. La misma exponencial. Por la derivada del argumento. La derivada de y sería de y a de x. Por la segunda. Seno de x. Más derivada de la segunda. Coseno de x e a la y. Esto es igual. La derivada de una suma. Derivada de la primera. 1 más derivada de un producto. Derivada de x con respecto a x es 1 por y más la derivada de y con respecto a x. La derivada de y con respecto a x por x. Por x. ¿Ya? Y ahí tenemos que despejar de y a de x. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta? Siempre vean a ese y como que fuera y en función de x, para que se den cuenta de dónde va a aparecer ese y' o ese de y de x que yo le estoy escribiendo. ¿Sí? Eso tienen que recordar. Despejen de y de x y ya obtenemos la respuesta. A ver, hagan eso, chicos. Despejen de y de x. Ya. Aquí me quedará de y a de x que multiplica e a la y seno de x menos x. Esto es igual a 1 más y menos coseno de x e a la y. Y la derivada finalmente sería 1 más y menos coseno de x e a la y sobre e a la y seno de x menos x. Y ahí termina. Cuestiones que deberían darse cuenta si lo hacen bien o lo hacen mal es que las respuestas solo deben pasar a dividir o pasar a multiplicar. ¿Sí? ¿Cómo, o sea, cuál es la idea que tendría que entender que estoy haciendo mal? Que, por ejemplo, me queda algo así.
Ya, yo qué sé, por algún extraño motivo, no me di cuenta que este de y tenía que estar multiplicando y le puse dentro del radical. Entonces, al momento en que ya quiero despejar, me quedo pensando y digo, esto no puedo, pues, o sea, no es nomás que saco un factor común y ya, entonces digo, creo que algo hice mal. Sí, aquí me quedo pensando y digo, no, esto está mal. Porque se supone que deben quedarme solo términos en el que pueda sacarle el factor común sin hacer mayor problema. Aquí saco factor común de ya de x, e a la y seno de x menos x. O sea, no hay mucho drama ahí. Aquí, por ejemplo, si tuviera que sacar factor común, digo, no, pues esto no puedo. Entonces, algo hice mal. Yo derivé mal algo. O quizá me confundí y este radical solo le afectaba al x más 2. O sea, quizá esto estaba mal. Y el radical solo le aplicaba al x más 2. Entonces, quizá era así. Y ahí sí ya tiene solución. Eso deben fijarse, ¿sí? Que al momento en aplicar función implícita, la derivada de la función implícita, siempre me va a quedar el de y de x solito, multiplicándose por algo o dividiéndose. Pero no es que me va a quedar al cuadrado, no es que me va a quedar dentro de una raíz, no es que me va a quedar dentro de una trigonométrica, no, nada de eso, solo multiplicando. Y el despeje es súper sencillo. Sí, el despeje es súper sencillo. Eso deben darse cuenta ustedes, ¿no? Eso deben darse cuenta ustedes. De que ustedes estarían haciéndolo mal si les queda algo así, por ejemplo. Ya eso es mal. No puede ser que tenga que aplicarle un coseno. O sea, eso está mal ya. Solo debe estar multiplicándose, así, multiplicándose, multiplicándose. Eso, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Ya. Derivación implícita la seguiremos viendo, sí, la seguiremos viendo. De hecho, algunos problemas más involucran derivación implícita. Pero ahora nos vamos a concentrar aquí en derivada de la función inversa. Ya. Ustedes habrán visto una fórmula que más o menos dice esto. La derivada de la función inversa es la derivada de f evaluado en la inversa. O debieron haber visto algo como que, bueno, g de x es la función inversa de f, es la función inversa de f. Entonces la derivada de g' de x es 1 sobre la derivada de f evaluada en g de x. Una versión del teorema debieron haber visto. Ya sea así, sí, ya sea así, o ya sea así. Yo quiero preguntarles a ustedes, quiero que ustedes razonen y piensen y me digan si podría obtener la función inversa de cualquier clase de función. Y vale la pena aclarar esto porque justamente estaba leyendo las hojas de ejercicios y les pregunto si se puede obtener la derivada de la función inversa de esta función. La derivada de la función inversa de esto. Quiero que ustedes piensen, no quiero que lo desarrollen, quiero que ustedes piensen y me digan, ¿qué problema habría si ustedes quisieran obtener la derivada de la función inversa de esa función? Quiero que piensen y me digan, este es el problema que nosotros encontraríamos. Quiero que piensen y me digan, aquí está el problema. O que me digan, no, si es fácil.
O no, yo le veo difícil por esto, o yo le veo fácil por esto. O sea, quiero que alguno de ustedes habilite el micrófono y me diga, y si encontramos eso, o sea, si encontramos en base a ese ejercicio, si encontramos cuál es el problema, podemos ver cuál sería la dificultad de todos los problemas, o si en ese problema le veo fácil, pues podré ver la facilidad en todos los problemas. Quiero que me digan ustedes si podrían o no podrían aplicar el teorema de la función inversa en ese ejercicio. Si no, sí, por qué razones y no por qué razones. Quiero que piensen y me digan, a ver. ¿Qué dificultad le ven? Habilite a alguien el micrófono y que me diga, ¿sabe qué, profe, es difícil por esto? ¿Sabe qué? Yo le veo fácil por esto. Pero el problema es ese. ¿Se puede obtener la derivada de la función inversa de esa función? ¿Sí o no? Sí, ¿y por qué? No, ¿y por qué? Piensen y me dicen. A ver, piensen, habiliten el micrófono y me dicen. Y como les digo, entender esto me puede llevar a entender que lo de la función inversa es fácil, ¿no? Piensen, a ver, y me dicen. A ver, ¿qué opinan ustedes? A ver. Me va a quedar en función de dos variables. Mm, tiene la idea, sí, sí, tiene muy bien la idea. Tiene muy bien la idea. Eh, faltaba un poquito más de elaborarla, pero la idea la tiene. Le van a quedar en función de dos variables y más que todo, o sea, recordemos un poco la definición de función inversa, ¿no? Todo lo que, todo lo que estudiamos de función inversa. Y hace referencia, bueno, primero a algunas cosas, ¿no? O sea, que sea biyectiva. O sea, necesito encontrar una f a la menos 1 que sea biyectiva, es decir, que sea inyectiva y sobreyectiva. Esto en concepto teórico. Ya, este en un concepto teórico. Eso en el concepto de la teoría. No sé qué clase de profesores tuvieron ustedes en prepo. Yo, yo discrepaba mucho. Yo discrepaba mucho en mis clases de prepo con la cátedra. Y bueno, no sé si alguno de ustedes desde aquí fue mi estudiante en prepo, pero yo les decía en prepo, la teoría es esto, pero en la parte operativa es simplemente despejar X. O sea, la parte operativa es esa, despejar X. Entonces yo digo, bueno, ya este ejercicio. Y igual a X de a la X. Y más o menos aquí creo que más o menos era la idea que habló el compañero. Que dice, me va a quedar en función de dos variables. Supongo yo que es porque no va a poder despejar. Eso yo no puedo despejar. Yo no tengo ni la más mínima idea de cómo despejar eso que está ahí. ¿Tiene inversa? Sí, sí tiene inversa. Eso que ustedes están viendo sí tiene una inversa. La inversa de esa función no es tan fácil. La inversa de esa función no es una función elemental. Y la inversa de eso no es una función elemental. Es una función trascendental, es una función, es una nueva función, esa no la conocen ustedes. No la conocen ustedes. Pero sí tiene una inversa. Sí, sí tiene una inversa, eso que ustedes están viendo ahí. Pero no la pueden encontrar. O sea, no tienen las herramientas para encontrar eso.
porque como les digo, es una función nueva esa que está ahí. Es una función nueva. Ese es el problema. Si ustedes quieren aplicar el teorema de la función inversa, se ven obligados a obtener su imagen. Si ustedes quieren aplicar el teorema de la función inversa, se ven obligados a encontrar la imagen. Si yo quiero obtener la función inversa, o sea, obtener la derivada de la función inversa de esto, no lo puedo hacer mediante ese teorema porque necesito la imagen. Y no la tengo. La imagen de esto es una función especial. No recuerdo el nombre de la función, pero es la función W. ¿Sí? Pero es una función especial. Ese es el problema que se da. No en todos los problemas se les puede pedir a ustedes que la función de Lambert es función de Lambert. Función de Lambert. La inversa de esta función, sí, es la función de Lambert. Función de Lambert. Sí, no todos, no de todas se puede obtener. Por ejemplo, yo estaba viendo las notas de clase y por eso les digo de que pedían determinar la función inversa de esto. Y la respuesta es no se puede porque no lo voy a poder despejar. Solo de las funciones que ustedes puedan despejar van a poder encontrar. No de todas. Eso que les quede claro. Para determinar las funciones inversas es necesario conocer la inversa. Caso contrario, no puedo aplicar el teorema. Por ejemplo, miren, de estos ejercicios. Esto sí puedo despejar X. Aquí también puedo despejar X. Conozco la inversa del arcseno. Conozco la inversa del arcseno. Conozco la inversa de la raíz y del arco tangente. Por ejemplo, hagamos el último. Hagamos el último. F de X es igual a la raíz del arco tangente de 2x. Y me piden determinar la derivada de la inversa. La derivada de la inversa. Si me piden determinar la derivada de la inversa, eso quiere decir que debo ser capaz de encontrar f a la menos 1 de x. O sea, debo ser capaz de encontrar eso. Si soy capaz, si tengo la habilidad de encontrar eso, sí voy a poder. Y esto, como yo les he dicho, simplemente es despejar x. Si logro despejar x, en buena hora. Entonces, veamos. Y es igual a la raíz del arco tangente de 2x. A ver. Si quiero despejar x, ¿qué tengo que hacer? A y elevarla al cuadrado. Le elevo al cuadrado. Y al cuadrado es igual al arco tangente de 2x. ¿Ya? Ahora debo aplicarle una función tangente. Aplico una función tangente. Tangente de y al cuadrado. Esto es igual a 2x. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Dividirle todo para 2. Tangente de y al cuadrado. Y todo esto sobre 2. Todo esto es igual a x. ¿Ya? ¿Tienen, chicos, hasta aquí alguna pregunta? Me piden la derivada de la inversa, entonces voy a despejar x. ¿Ya? Voy a despejar x. ¿Ya? Esa es la función inversa. Esta es la función inversa.
f a la menos 1 de x es tangente de x al cuadrado sobre 2. Esa es la función inversa. Sí puede ser capaz de encontrar su imagen. Sí puede ser capaz de encontrar su imagen. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta? Ya. Y derivar eso sí se puede, ¿no? Derivar eso sí se puede. Esta es la función inversa. Esta es la función inversa. Y pues le derivo. Entonces, por ejemplo, aquí me queda un medio, la derivada de la tangente es secante al cuadrado. Y la derivada de la interna es 2x. Entonces aquí me queda que esto es un medio. Que esto es x secante al cuadrado de x al cuadrado. Esto es x por secante al cuadrado de x al cuadrado. Sin estar utilizando el teorema, ¿no? Sin estar utilizando el teorema, simplemente encontré la función inversa y ya pues le derivo a la función inversa, porque ya la encontré. Si no soy capaz de encontrar la función inversa, no me sirve ni el teorema, ni nada. O sea, si no soy capaz de encontrar la imagen, no puedo aplicar el teorema. Y si ustedes se fijan, o sea, netamente nunca lo usé. Sí, netamente no lo usé. Me fui por otro camino, encontré la inversa y le derivé. Y no importa si ustedes utilizan o no utilizan el teorema. Por ejemplo, yo ahí no lo estoy utilizando. Sin embargo, encontré la inversa y le derivé. El teorema tarde o temprano utiliza la imagen de la función inversa. O sea, la imagen de la función inversa siempre está presente. Entonces, da lo mismo si aplican el teorema o da lo mismo si encuentran la inversa y explícitamente le derivan a la inversa. ¿Sí? ¿Cuándo tiene sentido? ¿Cuándo tiene sentido? Tiene sentido, por ejemplo, en este ejercicio en particular. Y igual al arco tangente de x. Y nosotros deseamos obtener cuánto será la derivada. Eso quiero saber yo. ¿Cuánto es la derivada del arco tangente? Digo, a ver, ¿cuánto es la derivada del arco tangente? No lo sé. Y eso me está preguntando. Entonces digo, a ver, ¿qué tal si le despejo a x? ¿Qué tal si utilizo la función inversa? Digo, ya. La tangente de y es de x. Ya, la tangente de y es de x. Y a mí me estaba preguntando cuánto es de y' de x, es decir, cuánto es de y de x. Entonces digo, muy bien, como que tengo una función implícita y la derivo respecto a x. Digo, la derivada respecto a x de la tangente de y es igual a la derivada respecto a x de x. La derivada de la tangente, secante al cuadrado de y por la derivada de la interna de y de x. La derivada de x con respecto a x es 1. Despejo de y de x es 1 sobre secante al cuadrado de y. Pero secante al cuadrado es 1 más tangente al cuadrado. Y yo dije que la tangente de y es x. Entonces, la derivada respecto a y es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Y esa es la derivada del arco tangente. La derivada del arco tangente de x
es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Para eso sirve. Para encontrar la derivada de las funciones trigonométricas inversas. O sea, con ese argumento, yo puedo encontrar la derivada del arcoseno, del arco coseno, del arco cotangente, del arco secante, del arco cosecante, con esa idea. En ejercicios de ahí en particular no tiene sentido, si no tiene sentido en ejercicios en particular, o sea, no va al caso, si no va al caso, o sea, miren, por eso les puse este ejercicio, les puse, dada esta función, determinen la derivada de la función inversa. No tengo por qué aplicar el teorema, simplemente digo, a ver, encuentro la inversa y le derivo. Encontré la inversa y le derivé. No hubo drama, no apliqué un teorema, nada por el estilo, no. Aquí, por ejemplo, y igual arco tangente de x. No me está diciendo aplique el teorema de la función inversa, no, me dice derive eso. Como no sé cuál es la derivada del arco tangente, aplico la función inversa. Entonces digo tangente de y igual a x. Y la derivada de la tangente sí la sé. Entonces derivo con respecto a x, la derivada de la tangente secante al cuadrado, por la derivada de la interna, la derivada de y con respecto a x, me queda esto. Secante al cuadrado es 1 más tangente al cuadrado. Y la tangente de y era x, entonces me queda 1 más x al cuadrado. Y ahí está. A eso sirve. No vamos a hacer énfasis en esto. Primero, no vamos a usar el teorema para nada. Segundo, lo que quería que entiendan es de que el problema de estos ejercicios es determinar la imagen de la inversa. Si no conozco la imagen de la inversa, no puedo hacer nada. Si no puedo hacer nada. Como este ejercicio. X, e a la X, no puedo despejar, no, jamás voy a poder derivar mediante la función inversa, o sea, jamás voy a poder derivar. Ya. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta? Por ejemplo, derivemos del arcseno y con eso terminamos. Por ejemplo, esto, chicos. Y igual al arcseno de X. Digo, no me acuerdo cuánto es la derivada del arcseno, no la sé. Digo, a ver, apliquemos la función inversa. El seno de Y es igual a X. Muy bien. Derivemos respecto a X. Porque yo busco, recuerden, Y' busco yo. La derivada de esto, Y'. La derivada respecto a X del seno de Y es igual a la derivada respecto a X de X. La derivada del seno es coseno. Por la derivada de la interna. La derivada de X es 1. Me queda que de Y a de X es igual a 1 sobre el coseno de Y. Mm, mm. Acá le dejé todo en términos de X. Acá también debo dejarle todo en términos de X. ¿Por qué? Porque en verdad sí estaba despejado, pues, o sea, y igual al arco seno de X sí estaba despejado, entonces la derivada sí debe estar despejada. Digo, a ver, aquí fue fácil, porque la tangente de Y era igual a X y simplemente le va al cuadrado y se acabó. Aquí digo, a ver, seno de Y igual a X. Si me voy a la definición más básica de razones trigonométricas, yo tengo un triángulo, aquí tengo Y, aquí tengo X, aquí tengo 1. Esa es la única condición para que el seno de Y sea igual a X. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso quiere decir que el cateto adyacente es 1 menos X al cuadrado. El coseno de Y es la raíz de 1 menos X al cuadrado. Reemplazo.
de y a de x ha sido igual a 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y ahí está. La derivada respecto a x del arcoseno de x ha sido 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Utilicé la función inversa, sí la usé, pero de otra manera, entendiéndole de otra manera. No nos memoricemos del teorema, es difícil memorizarse el teorema y yo creo que es más fácil hacerlo así. Despejarle a x y luego derivar con respecto a y. Y aquí está. Yo creo que ahí es más fácil verle. Eso, chicos, no sé si tienen alguna pregunta. No vamos a hacer mucho énfasis en esto porque, como les digo, no es tan fácil. No puedo hacerle de todos los ejercicios porque solo puedo hacerlos de aquellos en los que conozco su inversa. De otros problemas no puedo. Y de otros problemas no puedo. Dije, ¿puedes subirlo un poco al primer ejercicio que hicimos de inversa? Justo al final. Al que despejé. Sí, ajá, aquí. O sea, aquí es tangente de y al cuadrado, ahí ya solo le cambio por la x, nada más. Claro. Porque, o sea, si usted recuerda, ¿no? Si usted recuerda, por ejemplo, usted tiene una función de reales a reales, donde toma un x y me lleva a 2x más 1. Y si buscamos la función inversa de esto, es una función que va de reales a reales, donde toma un x, le han de haber enseñado que sigue tomando el mismo x, y les lleva a x menos 1 sobre 2. O sea, operativamente es despejarle, ¿no? Operativamente, pero siempre se le dejaba en términos de x. Siempre se le dejaba en términos de x. Ah, ya. Y disculpe, en el deber, las derivadas no debemos de desarrollarles tanto, ¿no? O sea, solo aplicamos como que la ley y nada más. No hay que multiplicar ni nada. No, o sea, lo que yo les había dicho, o sea, por ejemplo, si tiene x más 5 sobre x más 3 más x más 2 sobre x más 3, digamos. O sea, aquí sí la operación no se demora mucho en escribir 2x más 7 sobre x más 3. Pero si tuviera x más 5 que multiplica x al cuadrado menos 3x más 6x, todo esto sobre x menos 2 elevado al cubo, no va a operar esto. No va a hacer. O sea, ya respondió la pregunta, ya derivó. Si es que es medio obvio lo que tiene que hacer, lo hace. Si es que no es obvio, no lo hace. Ya, gracias. Listo, chicos, ¿alguna pregunta? Ya, a ver, en los ejercicios que vamos a hacer el día viernes, nos vamos a enfocar en estos, ¿no? Estos problemas son de los exámenes anteriores, entonces vamos a ver cómo se hace derivación paramétrica, cómo se hace derivación con coordenadas polares, derivación paramétrica y coordenadas polares. Estos problemas son de los que les tomaron en los exámenes anteriores, los que vamos a hacer. Y con esto terminaríamos y cubriríamos todo lo que corresponde a derivación implícita, porque también viene paramétricas y polares. Y la siguiente semana ya empezaríamos con lo que son máximos y mínimos, ¿no? Eso, chicos, eso sería todo de mi parte. Del teorema inversa, del teorema de la función inversa, no se preocupen, como les digo, por eso quería plantearles esto, ¿dónde está? De que si no conozco la imagen no lo puedo hacer. Aplique el teorema o no. Este es un teorema, nunca lo apliqué, en ningún lado lo apliqué, pero de igual manera obtuve los resultados. Apliquen o no apliquen el teorema, la imagen de la inversa hay que tenerla. O sea, y igual arco tangente de x, tangente de y igual a x. O sea, pude obtener la función inversa. Aquí despejé y obtuve la inversa. Y luego la derivé sin ningún problema. O sea, eso hay que recordar. Si puedo ver la imagen, lo hago. Caso contrario, no. Listo, chicos. Eso sería todo de mi parte. Les finalizo la clase. No nos preocupemos de la función inversa. O sea, despejen y ya. Pero simplemente si pueden despejar. Si no se puede, no hay cómo. Listo, chicos. Entonces la siguiente semana vamos a hacer, el día viernes vamos a hacer esos ejercicios de las hojas que eran de pruebas anteriores para explicarles con polares, con rectangulares. Y a la siguiente semana vemos máximos y mínimos. Listo, chicos. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, novedad que tengan, no duden en escribirme. Yo les sabré ayudar y todo lo demás. Listo, chicos. Que tengan